Tremendo el lío que se ha montado alrededor de Giorgia Meloni y Donald Trump en las últimas horas a nivel mundial. Podríamos decir que se ha montado la mundial entre Giorgia Meloni y Donald Trump. Una declaración de Giorgia Meloni muy desafiante, pero cuidado porque pueden ser más bien palabras vacías. Y si te dijera que todo esto se veía llegar ayer, porque precisamente yo ayer grabé un vídeo que no llegué a publicar porque lo tenía que editar, y lo he integrado con esto porque me llegó una información bastante interesante y atendible sobre un cierto desencuentro entre Donald Trump y Giorgia Meloni relacionado con los servicios secretos de Italia y los de Estados Unidos. Alguien está jugando al farol. Tal vez Giorgia Meloni se ha equivocado en este caso con Donald Trump. ¿De dónde surge todo esto? Una llamada de un periodista italiano a Donald Trump. Quién sabe si incluso fue la Casa Blanca que pactó esa entrevista con una de las televisiones más afines a Giorgia Meloni, donde Donald Trump da un giro inesperado en la conversación con el periodista, dejando expuesta a Giorgia Meloni y diciendo que le había rogado hacerse una foto con él. Cuando, sin embargo, revisando toda la gestualidad no verbal entre Giorgia Meloni y Donald Trump en el G7, no olvidemos que todo esto se refiere como contexto a lo que ocurrió en el G7 de Evian en Francia, organizado precisamente por Emmanuel Macron. Y ojo, porque el lenguaje no verbal entre los dos mostraba a una Giorgia Meloni muy desafiante, casi leyéndole la cartilla a Donald Trump. Esto a Donald Trump no le gustó, por lo visto, y a partir de ahí se desató la marimorena. Pero tengo que decirte, están detrás los servicios secretos de los dos países. El lío es más importante. Puede estar detrás una traición de Giorgia Meloni, un giro de Giorgia Meloni hacia el globalismo europeo que no ha gustado nada a Donald Trump y por el que Donald Trump se ha querido vengar como suele hacer siempre, dejando expuesta a la persona que siente que de alguna manera no le ha rendido la pleitesía que corresponde. Lo mismo hizo con Pedro Sánchez. Y, oh, qué curioso que esto precisamente afecta e implica también a España, a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez corrió inmediatamente a defender a Giorgia Meloni, qué cosa más extraña, mientras que las amenazas de Donald Trump a Giorgia Meloni tienen que ver mucho con lo que está ocurriendo precisamente aquí en España. Tal vez lo que quieren mostrarte los medios y lo que quiere mostrarte Giorgia Meloni no es lo que parece. Te lo voy a detallar todo, te lo voy a revelar todo en este vídeo, juntando todos los puntos. Venga. Así es, aquí tenemos el vídeo que ha desatado la marimorena. No olvidemos que dentro de las formas que tiene la administración Trump e incluso la administración Meloni, el gobierno de Meloni, este tipo de actuaciones pueden ser preconfeccionadas, llevando a la opinión pública a mostrar algún tipo de conflicto que a lo mejor no es así, con el fin de ayudar a Giorgia Meloni a recuperar el voto de muchos italianos, haciéndoles creer que, bueno, se está enfrentando a Donald Trump. Hay mucha gente descontenta en Italia con Giorgia Meloni que piensa mudar su voto hacia la izquierda y que a lo mejor con una operación de este tipo con Donald Trump podría precisamente mantenerse en el espectro político de la derecha pensando que, oye, Giorgia Meloni en el fondo es algo anti-Trump también. Es decir, que estoy aludiendo a la posibilidad de que todo esto sea una puesta en escena para hacer creer que hay algo entre ellos. De ser así es porque eventualmente Italia y Estados Unidos estén tramando algo. Pero la verdad que esto lo pongo muy en cuarentena porque tal como he visto evolucionar los acontecimientos, esto podría ser bastante genuino, bastante natural. Es decir, que este conflicto sea un conflicto real en el que Giorgia Meloni y Donald Trump han tenido un enésimo desencuentro. Esto es lo que dice Giorgia Meloni hoy. Este es el vídeo de 32 segundos. Te lo voy a traducir porque es en italiano, mismo de la cuenta de Giorgia Meloni. Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Dice, algunas cosas requieren una respuesta inmediata. Las declaraciones de Donald Trump son declaraciones totalmente inventadas. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non Dice, estoy realmente estupefacta, no entiendo por qué el presidente de los Estados Unidos se comporta de esta manera con sus aliados. Ojo, porque cuando dice aliados,
Entonces ya da a entender que ella no se está refiriendo solo a lo que ha ocurrido entre Donald Trump y Giorgia Meloni, sino que Giorgia Meloni se siente incluida en un bote, en un grupo de gente con los que Donald Trump ha sido muy despectivo, incluyendo Macron, incluyendo Starmer en pasado, por supuesto Pedro Sánchez. Ahora le ha tocado el turno a Giorgia Meloni. Es importante esto porque esto me hace pensar que es algo muy genuino, que Giorgia Meloni lo está diciendo cuando habla en plural, porque se siente una más entre las personas que han sufrido, digamos, los ataques, el bullying de Donald Trump, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici Dice, no es la primera vez que esto ocurre y lamento que él no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa y con los líderes enemigos muestra más condescendiente. Entiendo yo que se referirá a Putin, ¿no? Y aquí muestra el punto de vista de Giorgia Meloni, el suyo, mucho más próximo sí, al de la Unión Europea frente a Rusia. Y ojo, porque detrás podría haber un lío geopolítico vinculado precisamente a Rusia, a la entrada de Ucrania en la Unión Europea, ya que la reunión a la que se refiere Giorgia Meloni con ese intento de, con esas declaraciones falsas acerca de que Donald Trump quiso hacerse una foto con ella, la entrevista comenzó precisamente hablando de Ucrania y Trump cambió directamente el tema al periodista y le comenzó a hablar de Giorgia Meloni. Ahora lo veremos. Vamos a terminar de escuchar a Giorgia Meloni. se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. Una cosa la tengo que recordar. Yo e Italia no suplicamos nunca. Curioso porque en italiano no es como en español. En español siempre por cortesía se habla del otro y después de uno mismo. En Italia no, primero se habla de uno mismo y después del otro, ¿no? Entonces, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Esto es lo que dice Giorgia Meloni, que Italia y ella nunca suplican, ¿no? ¿Y a qué se refería Giorgia Meloni? Giorgia Meloni se refería a esta foto que tengo yo aquí, que es la foto de Donald Trump y Giorgia Meloni, según la cual, bueno, al respecto de la cual, Donald Trump dijo que esta foto la quería Giorgia Meloni, que Giorgia Meloni le pidió una foto para mostrar que todo había sido resuelto entre ellos, ¿no? De hecho, tengo aquí la entrevista que le hizo el periodista italiano en la Casa Blanca a Donald Trump, Daniele Campatangelo, que es corresponsal, es como el David Alandete de Italia, ¿vale? Aunque Alandete es insuperable, nadie puede superar a Alandete, lo tengo que decir, pero bueno, este es el corresponsal italiano en la Casa Blanca. Bueno, corresponsal italiano en la Casa Blanca que consiguió, no sabemos cómo, una entrevista con Donald Trump por teléfono, no sabemos hasta qué punto fue la administración Trump que provocó esta entrevista precisamente para provocar esta situación, y vamos a ver qué es lo que dijeron. Obviamente te lo tengo que traducir. Pronto? Buonasera, signor Presidente. Buonasera. Sono Daniele Compatangelo, corrispondente della Casa Bianca. Soy Daniele Compatangelo, corresponsal de la Casa Blanca. Dimmi. Ho due Dígame. domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Tengo dos preguntas sobre Ucrania y Hezbollah, si me lo permite. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? Ojo con esto, le pregunta el periodista, si Ucrania y la Unión Europea mostrasen intención de anexar, de hacer que Ucrania forme parte de la Unión Europea, ¿esto puede provocar alguna tensión hacia la paz entre usted y Putin? Esto es lo que le pregunta el periodista. Eso es súper importante porque es a partir de esta pregunta que Donald Trump gira todo. Fíjate, además, como zanja rápidamente el tema, señal de que a Trump no le gusta hablar de esto. Le ha molestado esta pregunta porque le molesta la realidad que hay detrás, que es que si Ucrania se junta con la Unión Europea, pues va a provocar pues, un cambio importante en los intereses para la paz entre Estados Unidos y Rusia en los proyectos futuros. Ojo con la respuesta de Donald Trump. L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto? Ucrania, según usted, debe permanecer neutral. ¿Qué puede ayudar a que este conflicto termine? Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Dice, este tema a mí no me incumbe. Fíjate cómo lo corta de cuajo. Dice, nosotros solo queremos la paz. Come sta il suo primo ministro? Come sta? Beh, Y ojo con esto. ¿Cómo está su primer ministro? ¿Cómo está? Es Donald Trump que le pregunta al periodista cómo se encuentra Giorgia Meloni, habiéndose visto recientemente con Giorgia Meloni. Pues han pasado ni siquiera 48 horas de haberse cruzado con ella. Pero él hace esa pregunta porque quiere sacar a colación este tema. vi siete appena incontrati al G7, cosa ne pensa?
Y dice, pero si, ¿por qué me lo pregunta si ustedes se acaban de ver en el G7? ¿Qué opina usted? Le pregunta. Esta entrevista es performada, esta entrevista está pactada. Yo estoy convencido que la Casa Blanca que ha provocado esta entrevista para provocar esta situación. Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano? Fíjate cómo visualiza todo el periodista casi sirviéndole en la bandeja de plata a Donald Trump la oportunidad de decir lo que quería decir. ¿Qué opina usted sobre esa foto que tenéis los dos en el sofá, en ese pequeño sofá, los dos metidos en un pequeño sofá? Fíjate, como relata, como cuenta la situación Campatangelo, sirviéndole la bandeja de plata al presidente de los Estados Unidos la oportunidad de decir lo che quiere decir. Cosa ha detto quando mi ha incontrato? Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei. Probabilmente Y Trump le pregunta, ¿qué le ha dicho Giorgia Meloni sobre, qué le ha dicho al periodista? Como si Giorgia Meloni y el periodista estuvieran hablando, ¿no? ¿Qué ha dicho? Como si... Y Trump dice, ¿qué ha dicho ella sobre esa situación? Y Campatangelo contesta, mi ha incontrato. Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei. imagino que dijo que sería feliz de volver a verle y de tener un amigo como usted. Campatangelo le está prefabricando el relato, le está constantemente provocando la situación para que él diga, está todo pactado, es que se ve perfectamente. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero Dice, obbligato a parlarle. Mi parli di... dice, probablemente estaría contenta del hecho de que yo le haya dirigido la palabra, porque no tenía por qué hablar con ella, no tenía por qué dirigirle la palabra. Esta es la respuesta que le da Donald Trump. di quell'incontro. Non so cosa Y entonces ahí la conversación prefabricada con el periodista hace que el periodista le diga, bueno, entonces cuénteme del encuentro. Fíjate que tenía dos preguntas que hacerle, una sobre Ucrania y otra sobre Hezbollah. La de Hezbollah no se la ha hecho y Donald Trump ha dirigido la conversación y él se ha prestado. Todo periodista, si tiene un plan para hacer preguntas, sigue ese plan. Pero Campatangelo ha girado siguiendo el camino, la ruta que le ha marcado Donald Trump, señal de que querían llegar los dos a esto. dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. No sé qué decirle, le dice Donald Trump. Me ha suplicado hacerme una foto con ella. Voleva una foto con me così tanto. Quería una foto conmigo, pero que la quería tanto que me dio pena. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Dice, yo ni siquiera me hubiese hecho una foto con ella, pero me dio pena. Fíjate, Donald Trump, Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? ¿qué le ha sugerido hacer a usted y a los aliados europeos en Ucrania? Ha già risolto 8 conflitti, cosa ha suggerito loro? Usted ya ha resuelto 8 conflictos. ¿Qué le ha dicho desde su experiencia para resolver el conflicto de Ucrania? Fíjate cómo vuelve al tema de Ucrania, no pasa a Hezbollah, Campatangelo. Señal de que todo esto está envuelto en una cuestión del posicionamiento de Italia sobre la guerra de Ucrania y una alineación, un alineamiento de Giorgia Meloni con los intereses globalistas europeos. Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Dice, los europeos se han equivocado sobre la energía, se han equivocado sobre la inmigración. Y si no resuelven esos problemas, Europa jamás volverá a ser la misma. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro, e l'energia con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento. Dice, la inmigración, y probablemente no lograrán resolver esos problemas porque dice, la energía con todas esas palas eólicas es un desastre. È un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie. Hablaría más, pero me tengo que ir. Y así Trump corta la conversación que había sido propiciada para obtener esto, obtener una crítica a Giorgia Meloni por su posicionamiento a favor de la anexión de Ucrania a la Unión Europea, que complica la cosa entre Estados Unidos y Rusia. Es un giro. Lo que está señalando realmente Donald Trump es su malestar por el giro de Giorgia Meloni hacia los intereses globalistas y la traición, por así decirlo, hacia los intereses americanos. Tú me dirás, bueno, que Giorgia Meloni está en Europa, tiene que hacer los intereses europeos. ¿Qué es lo que me hace pensar que esto es así? El hecho de que hubo un encuentro entre Giorgia Meloni y
Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez dice: me he reunido con Giorgia Meloni en Bruselas. España e Italia trabajamos juntos para una Europa fuerte, ambiciosa y con un peso propio en el escenario global ante los grandes desafíos de nuestro tiempo. Parece ser que hubo un cambio, un giro en el posicionamiento de Meloni sobre la cuestión de Ucrania, muy probablemente a consecuencia del pacto previo. Ya sabe que esta semana se ha votado el decreto de remigración por parte de la Unión Europea para todos los extranjeros, inmigrantes ilegales que entren en la Unión Europea que puedan ser deportados. Bien, eso fue una gran batalla de Giorgia Meloni que muy probablemente negoció para que eso se aprobase a cambio de un posicionamiento más explícito de Giorgia Meloni acerca de la entrada de Ucrania en la Unión Europea. No que estuviera en contra, pero estaba de perfil. Y parece que esta frase de Pedro Sánchez deja muy claro hacia dónde va la cosa. Y es más, esto explica también lo que ha dicho Pedro Sánchez cuando le han preguntado sobre el desencuentro entre Giorgia Meloni y Donald Trump. Y fíjate cómo Sánchez comienza a apoyar a Meloni. ¿Cómo puede ser que Sánchez comienza a apoyar a la ultrafascista de Giorgia Meloni? ¿Qué ha pasado? Pues será que Giorgia Meloni ha dado un giro, se ha traicionado a sí misma y está comenzando a abrazar los intereses globalistas. Meloni, quiero decir que ha habido dos cosas. La primera, toda mi solidaridad. Y segundo, decirles que no solamente lo he hecho públicamente a respuesta de una pregunta suya, sino que también lo he hecho en privado. En el propio Consejo Europeo le he trasladado mi solidaridad ante pues este ataque que no es ni político ni personal. ¿No? Realmente tampoco sé cómo calificarlo. Un ataque que no es ni político ni personal y que no sabe cómo calificarlo. Ve Pedro Sánchez en Giorgia Meloni una persona más, víctima, un cadáver más dejado por el camino por parte de Donald Trump que él puede recoger y llevar hacia su interés de convertirse en el gran anti-Trump, ¿no? Y ya podría tener a una persona más que puede apoyarlo, ¿no? A nivel internacional para que él se posicione como la némesis de Donald Trump. Pero tal vez, Pedro Sánchez sabe que ver esto en Giorgia Meloni podría ser también una oportunidad de no ser el único, ya sabes, eso de mal de muchos, consuelo de tontos, el único cuyo gobierno está siendo arrinconado por toda una serie de escándalos de corrupción. Sí, porque aquí es cuando tenemos que volver a mirar todas las imágenes de Giorgia Meloni y Donald Trump en el G7 e irnos a lo que reveló ayer un periodista italiano acerca de la verdadera conversación entre Giorgia Meloni y Donald Trump, que tiene que ver con un lío importantísimo entre los servicios secretos de Italia y de Estados Unidos, por el que Donald Trump le ha dejado claro a Giorgia Meloni que cuidado con lo que vaya a hacer o le va a pasar lo mismo que le está pasando a Pedro Sánchez. No se lo ha dicho explícitamente, pero verás de lo que te voy a mostrar que implícitamente es lo mismo. Tal vez Giorgia Meloni no está muy informada acerca de lo que está sufriendo aquí Pedro Sánchez y de cómo las cosas se han ido acelerando últimamente a través de la información que ha pasado Estados Unidos sobre Zapatero, por ejemplo. ¿Podría ocurrirle lo mismo a Giorgia Meloni? Puede que la conversación entre Giorgia Meloni y Donald Trump tuviera que ver con esto en el G7. Te voy a mostrar todo en este vídeo. Primero analicemos la parte no verbal. Así es, aquí tenemos el fragmento en el que Giorgia Meloni se acerca a Donald Trump para reconciliarse de alguna manera. Era el primer encuentro, tengo entendido que fue esto el primer momento. Bueno, a lo mejor fue el primer momento informal porque recuerdo que Trump entró en la sala diciendo que él era el capo, era el jefe y todo. Todos estaban ya sentados, él fue el último en entrar. Pero fíjate aquí como Giorgia Meloni se acerca a Donald Trump, el lenguaje corporal lo deja todo claro. Se apoya, manos en jarra, cadera hacia afuera, postura típica de una mujer que le quiere leer la cartilla a un hombre. Fíjate la mano de Giorgia Meloni como rascándose los dedos, señal de claramente una teatralización. Fíjate, con el pie, incluso con la pierna, como batiendo con la punta del tacón el suelo, esperando a que Donald Trump se gire hacia ella y a ver si lo arreglan, ¿no? Bueno, tengo otro recorte que es este, ¿no? Parece ser que Giorgia Meloni le quiso leer la cartilla a Donald Trump y se grabaron varios fragmentos donde Giorgia Meloni parece muy, muy vehemente con Donald Trump. Fíjate este.
Luego tenemos este. Fíjate cómo bloquearon todo el pasillo entre los dos, tanto que Antonio Costa tuvo que girar. Es cuanto menos curioso, ¿no? Fíjate cómo puso ella la silla contra Friedrich Merz para decir, venga, ahora hablamos tú y yo. Fíjate cómo ella gira la silla. Fíjate cómo estaba la silla de Italia, ella la gira y la bloquea. A ver, ahora hablas conmigo, ¿no? Y deja a Friedrich Merz ahí apartado, ¿no? Todo hace pensar que Giorgia Meloni le leyó la cartilla a Donald Trump y que, bueno, impuso su criterio. Sin embargo, tengo una cuenta italiana de Cesare Sacchetti, que es periodista, que dijo lo siguiente, y es merecedor de ser analizado. Dice, los medios de comunicación italianos han hablado de un encuentro aclaratorio entre Trump y Meloni en la cumbre del G7 en Evian. En realidad, no hubo ningún aclaramiento. Trump le habría dicho a Meloni que está harto de encontrar en cada conspiración en su contra la mano de los servicios secretos italianos. El presidente Trump ha compartido recientemente varias fotos de monumentos italianos, casi como si quisiera anticipar sus movimientos respecto a Italia. ¿Acaso quiere ir de vacaciones de turismo? Pues no. Trump parece tener, de hecho, expedientes, ojo, prestad mucha atención a esto, expedientes detallados con todos los escándalos de corrupción de los diversos políticos italianos. Vamos a una Tangentopoli 2. Como aquí en España. Ah, qué curioso, ¿no? Si estos salen a la luz próximamente, será seguro que Trump ha dado la orden de actuar contra la corrupta clase política de la Segunda República. ¿Qué te parece? Si esto de verdad ha ocurrido, esto significa que si Trump dispone de esa información de Italia, la dispone de más países. Y si Trump menciona esto a Giorgia Meloni, es que sabe que esto lo puede hacer. Es que forma parte de sus praxis, de sus prácticas, de su forma de actuar. Si no sigues la línea que hemos marcado, si te pones de perfil o te pones de frente y no estás a mi lado, entonces llegará el momento en el que toda la información que hemos recopilado la voy a usar contra tu gobierno. Si Donald Trump dice esto es porque este modus operandi, ese recurso diplomático, si podemos llamarlo así, existe en la doctrina de Estados Unidos, en la doctrina de relaciones internacionales de Estados Unidos. Entonces, claro, como esto suena mucho a lo que está ocurriendo en España, yo me pregunto, ¿será que esto de lo que Trump está amenazando a Meloni ya está ocurriendo aquí en España? Porque, oh, qué casualidad que la Fiscalía de Suiza y de Francia comenzaron a revelar información, pidieron a la Fiscalía de España que investigasen a Zapatero por algo de información que habían pedido a Estados Unidos, que venía de Estados Unidos con la colaboración del HSI, Homeland Security, que era International, o no recuerdo si era Institute o algo así, ¿no? No sé. ¿Qué te parece? Puede ser que esta declaración de Donald Trump es manifiesto de un modus operandi de la administración Trump de funcionar con determinados países y que apretar ese botón ya lo haya apretado contra España, razón por la cual estamos viendo todo lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Se han acelerado las causas judiciales porque Donald Trump le ha dado al botón. ¿Tú qué opinas? Primero, ¿crees que esa conversación la hubo, tal como dice el periodista Cesare Sacchetti, o es un bulo, una invención? Y segundo, de haberse dado esa conversación, ¿crees que esto es su modus operandi? Tercero, si es su modus operandi, ¿crees que ese modus operandi Donald Trump lo ha puesto ya en práctica con algún país? ¿Puede estar España en esos países para los que Donald Trump pudo haber pisado el botón para la destrucción del gobierno hostil a él? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación. Hazte miembro del canal, por muy poquito dinero tiene acceso a vídeos extra, ayudar y además me ayudas a estabilizar los ingresos de este canal, que tiene unos altibajos últimamente brutales porque que a veces no nos distribuye YouTube.
Y sobre todo, no te olvides, tengo otro canal, Roberto Cromo No Verbal, donde he sacado unos vídeos últimamente. No te lo pierdas. Hay vídeos ahí que están hechos con un cariño, con un cuidado especial. Estas son las opciones. Por cierto, estamos a punto de llegar a los 190.000. Haz que otros amigos y familiares se suscriban a este canal. Mándales el enlace. A ver si podemos llegar de aquí al fin de semana a los 190.000. Nos falta un puñado de personas. Venga, chao.